Hola. ¿Quién gana? Ecuador en crisis permanente. ¿Quién ha provocado tantas crisis en Ecuador? Repetimos, es evidente que no ha sido el pueblo ecuatoriano, pero carga directamente los efectos de las crisis. ¿Quién gana si Ecuador vive permanentemente en crisis? Oh, el estatus económico, los grupos que mantienen la concentración alta de todos los recursos, todos los ingresos, la clase económica que permanentemente ha estado involucrada en la desarticulación de la institucionalidad de nuestros pueblos latinoamericanos, y Ecuador no es la excepción. Con Operación Lavallato, Ecuador perdió directamente porque todos los efectos cayeron sobre el pueblo ecuatoriano, pero ganaron los desinstitucionalizadores del Ecuador. Ecuador no es pobre, pero tiene una alta concentración de pobreza, teniendo tantos recursos. ¿O acaso olvidaron ustedes que el gobierno ecuatoriano encabezado por el doctor Correa le ganó a la Chevron en cortes de Nueva York por la contaminación de la Amazonía ecuatoriana? Ecuador no es un pueblo pobre, pero ¿a quién le conviene que esté permanentemente asustado, que permanentemente esté en un caos el pueblo ecuatoriano como cualquier otro pueblo latinoamericano? Al status quo, a los que quieren los recursos, los grandes recursos que ha tenido permanentemente Ecuador. Ecuador ha tenido que defenderse de las crisis que padecen sus vecinos cercanos, como Colombia, como Perú. Actualmente, medios de alcance continental hablan de la presencia de armas ecuatorianas, armas peruanas en Ecuador. Pero además, hoy, ¿quién autorizó a Uribe entrar a Ecuador y causar el caos que armó aquella vez cuando penetró a Ecuador, causando la crisis diplomática de gran envergadura con el gobierno de Corea y con el gobierno de Venezuela? Y eso provocó que se reunieran acá en República Dominicana, en la cumbre de Río, para dirimir diplomáticamente el conflicto, pero estuvo bastante elevada la confrontación. Ecuador ha estado permanentemente, bueno, precisamente en esa cumbre de Río, el presidente de entonces, Correa, decía que Ecuador tenía que gastar millones y millones de dólares para protegerse de los conflictos que tenían vecinos como Colombia. Entonces, hay un componente internacional en todas las crisis que tiene el Ecuador. Y no sé si sus grupos están conscientes de eso. Por lo tanto, para resolver estos conflictos en Ecuador, la piña está bastante agria, ¿eh? ¿Por qué? Porque hay un componente internacional que el pueblo ecuatoriano no domina. ¿Qué vamos a hacer en ese punto? La diplomacia latinoamericana, la hermandad latinoamericana, va a dejar a un hermano hundirse en sus problemas, que sus problemas son de toda la hermandad latinoamericana. CELAC, UNASUR, no sé si mencionar la ONU. ¿Para qué? Hay que verse en ese espejo. Todos los países latinoamericanos tienen que verse en ese
espejo. El pueblo ecuatoriano no ha causado esa crisis. Ah, pero el pueblo ecuatoriano, una tras otra crisis, se desinstitucionaliza más. ¿Y a quién le conviene eso? Al gran poder fáctico internacional que necesita las riquezas de Ecuador, porque Ecuador no puede vivir de sus riquezas. Hay que verse en ese espejo. Cada país latinoamericano tiene que verse en ese espejo porque ese es el espejo en el cual transitan todos los países latinoamericanos. Y ahí es que van a llegar cada uno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? El pueblo ecuatoriano no es culpable de esas crisis. Ah, pero no puede exclamar solución, porque es que sale de una y entra en la otra. Y de eso están conscientes todos los latinoamericanos. Hoy no vieron el caso de Venezuela, que apenas respira. ¿Qué vamos a hacer? Porque la crisis ecuatoriana es de todo el continente latinoamericano. Vamos a ver qué vienen en los próximos días. Porque está fuerte. La piña está agria en el Ecuador. Muy agria. Y pensar que estamos en ese espejo todos. Entonces, hay que accionar. Queden bien.